Hola, buenas tardes. Esta es la segunda vez que vengo a Ingenium. Vine en 2016 a hablar de los operadores móviles virtuales, que íbamos bueno, faltaba poco para analizar el mercado y aquí avanzamos unas pinceladas de cómo llevar la cosa. Hoy hablaremos de banda ancha. Intentaré no extenderme mucho para que luego podamos profundizar en la entrevista con Antonio, así que sin más dilación, bueno, aquí unas figuras del mercado. Este es el crecimiento del número de líneas de banda ancha desde 2009 hasta 2018. Vemos que hemos pasado de 9,3 millones a 15 millones, es un crecimiento de más del 60%. En 9 años, en un país en el que tenemos algo más de 18 millones de hogares, pues tener 15 millones de conexiones de banda ancha significa una penetración del servicio bastante elevada. Y luego, aparte del número de líneas, lo que es muy destacable es lo que vemos aquí, la barra azul, que es el cobre, el XDSL, cómo va decreciendo, porque se está produciendo una migración muy fuerte hacia las conexiones de nueva generación NGA y en especial a la conexión de nueva generación, digamos, de más calidad, que es la de fibra hasta el hogar, FTTH, ¿no? Es la barra naranja, de tal forma que a finales de 2018 el cobre en España ya solo representaba el 25% de las conexiones, ¿no? La fibra casi el 60%, el cable el 16% y, bueno, otras conexiones un 2%, ¿no? Estos son datos muy relevantes. Claro, estas conexiones de fibra se tienen que prestar sobre una red, ¿no? Y lo que vemos en el mercado español es que varios operadores, no solo Telefónica Movistar, que es el incumbente, han hecho unos despliegues de redes NGA, en gran parte FTTH, muy relevantes, ¿no? Vemos que a finales de 2018 pues Telefónica tenía 22 millones de unidades inmobiliarias pasadas, Orange tenía casi 14, Vodafone 11, Más Móvil en muy poco tiempo se acerca a casi los 6 millones de unidades inmobiliarias y, bueno, y el grupo Euskaltel en su zona de cobertura en el norte pues tiene 2 millones de unidades de inmobiliarias también, ¿no? Vemos que, bueno, el Ministerio cada año proporciona los datos oficiales de cobertura y a junio de 2018, que son los últimos datos publicados, pues la cobertura de FTTH era del 77% y la de NGA en general, o sea, conexiones que permiten más de 30 megas, pues del 85%, ¿no? Y luego, digamos, los operadores no solo utilizan su propia red para prestar servicios de fibra, sino que también utilizan el acceso mayorista de otros operadores, pues combinando la red propia más el acceso mayorista, lo que tenemos es que la cobertura de los principales operadores españoles total es muy relevante, ¿no? Y bueno, esta situación de distintas redes y además acceso mayorista hace que el nivel de competencia del mercado pues no se resienta en el segmento de nueva generación. De hecho, pasa lo contrario, que vemos que la cuota de mercado de Telefónica en el global de banda ancha es del 40% y si ponemos el foco solo en las conexiones NGA vemos que es algo menor, que es del 36%, ¿no? Porque, digamos, con el despliegue de redes de nueva generación, pues desde el punto de vista de los reguladores había un poco el temor, ¿no?, de que pudiera disminuir el nivel de competencia en el mercado, ¿no? Pues por lo menos en el mercado español no es el caso. Y como decía, esto es el mercado español, no en todos los países sucede lo mismo. Esta gráfica es del FTTH Council y muestra el porcentaje de hogares de cada país que tienen contratada conexión de fibra hasta el hogar, que es FTTH, o Fiber to the Building, que es hasta el edificio, que puede ser un edificio en que llegue la fibra hasta lo que sería el equivalente al RITI, el edificio, el cuarto, digamos, de acceso, y que el tramo final que llega hasta el hogar sea cobre. Eso es FTTB, ¿no? Pues si sumamos los dos tipos de tecnologías, somos los terceros de Europa, entendida en sentido amplio, incluyendo los países del este. Y si tenemos en cuenta la tecnología FTTH pura, vemos que somos claramente los líderes, que habría que fijarse solo en la barra azul, con un 44%.
el que va detrás de nosotros son nuestros vecinos portugueses con un 37, ¿no? Pues esta gráfica es muy potente y representa muy bien lo que está pasando aquí en España en comparación con otros países. Por ejemplo, el Reino Unido está aquí abajo, ¿no? Francia aquí en medio, y nosotros, bueno, pues estamos ahí arriba del todo, justo por encima de Suecia. Esta es otra gráfica, esta es muy reciente, la publicó la Comisión Europea en el informe DESI sobre el estado del mercado de las comunicaciones electrónicas esta misma semana, y esta muestra la cobertura total frente a la cobertura en entornos rurales, ¿no? Porque uno de los aspectos que preocupa y cada vez más es la brecha digital, ¿no? Que en entornos rurales pues no disponen de las mismas conexiones que en entornos urbanos, ¿no? Pues aquí vemos, por ejemplo, que en España, pues sí, efectivamente, hay brecha digital porque la cobertura total está, como decíamos, en el 77% y la cobertura rural está aquí en el 33%. Es esta línea roja, la cobertura rural en España, la línea roja continua. Eso, digamos, pues bueno, es una brecha digital en la que hay que trabajar para que el gap se vaya cerrando, pero también, si miramos la visión, digamos, con comparativa europea, lo que vemos es que, bueno, España tiene una cobertura en entornos rurales mucho mayor que la cobertura media de fibra en Europa, pero es que además en entornos rurales es un poquito mayor que la cobertura media de FTTH en Europa. Y esto, ya digo, esto mucha gente no se lo cree o no es un poco escéptica, pero bueno, hay municipios en España de 10.000 habitantes que bueno, pues que tienen una mejor conectividad que determinados barrios de Londres, y eso pues es así. Y bueno, como decíamos, hay que trabajar en hacer que la brecha digital se estreche, sea lo más pequeña posible, pero si miramos también con la comparativa, pues no estamos tan mal. Y bueno, obviamente quien despliega las redes son los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Toda la gente que trabaja desplegando la red, ¿no? Hasta el instalador que acaba yendo al domicilio y acaba, bueno, pues haciendo que llegue la conexión de fibra hasta el hogar. Eso está claro, son los operadores los responsables de este éxito, y nosotros como reguladores lo que nos corresponde es promover un entorno regulatorio que por lo menos nos frene y que, si es posible, incentive, ¿no? Y yo creo que la CNMC, en 2009 era la CMT, tomó una serie de medidas que yo creo que, bueno, creemos que han ayudado. Y bueno, contamos la historia normalmente como en dos capítulos: el marco regulatorio de 2009. En 2009 se adoptó la regulación de los mercados de banda ancha, en la cual se decidió obligar a Telefónica a abrir sus conductos para que los operadores pudieran desplegar redes de fibra óptica alternativas. También se impuso una obligación de acceso simétrico a las infraestructuras verticales en el interior de edificios, de tal forma que el primer operador que llegaba a un edificio estaba obligado a compartir esa infraestructura con el resto de operadores que lleguen después a precios razonables. Y luego, además, el acceso mayorista a la red de Telefónica se impuso un límite de 30 megas, ¿no? Aquí entonces apenas había redes de nueva generación de fibra, estaba la red del cable, pero el mensaje estaba claro, ¿no? Si se quería competir en redes de fibra, pues había que desplegar cada uno sus redes, y para ello el regulador pues iba a ayudar imponiendo a Telefónica la apertura de servicios mayoristas que iban a ayudar en ese despliegue de redes. Este fue el marco de 2009, como digo. Funcionó, los operadores fueron desplegando redes, como hemos visto, y llegamos a 2016 y hay que revisar el análisis del mercado, y lo que veíamos es que, como se veía en la gráfica anterior de los despliegues de cada operador, a pesar de que había despliegues de varios operadores, sí que se veía una diferencia entre Telefónica y el resto.
y parecía que en un entorno en el que no hubiera ningún tipo de regulación mayorista sobre la red de fibra de Telefónica, pues habría una zona importante del territorio que no tendría alternativas en cuanto a ofertas de fibra, ¿no? Y entonces lo que hicimos es mantener lo que funcionaba, es decir, el acceso a los conductos se mantuvo en todo el país, y luego lo que hicimos fue una segmentación geográfica. Hay una doble segmentación, pero la más relevante es la de la fibra, en la cual hicimos un análisis por el cual determinamos que había 66 municipios en los cuales los despliegues por parte de al menos 3 operadores estaban lo suficientemente avanzados como para pensar que prospectivamente se iba a cubrir gran parte del municipio. Y en esos 66 municipios, que son los más grandes del país principalmente, Telefónica seguía sin estar obligada a dar acceso a su red de fibra. Estos municipios son 66 de los 8.000 que hay, pero cubren el 35% de la población española. Y en el resto de la red de fibra de Telefónica, fuera de esos 66 municipios, se le impuso ya la obligación de dar un servicio mayorista sobre red de fibra, NEVA local, que este servicio pues ya no tiene límite de 30 megas, el límite máximo de velocidad tiene que ser el mismo que Telefónica esté ofreciendo a sus clientes minoristas, que actualmente está en 600 megas simétrico en el mercado residencial. Y luego también otra palanca regulatoria del mundo de la fibra frente al mundo anterior del cobre es que mientras que en el cobre tradicionalmente fijábamos los precios, el regulador, unos precios orientados a costes, utilizando una contabilidad de costes regulatoria, en el mundo de la fibra, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, ahí damos flexibilidad al operador regulado, en este caso Telefónica, que es libre de fijar los precios mayoristas, y el regulador lo que se encarga es de comprobar que esos precios mayoristas permiten replicar las principales ofertas minoristas del operador. O sea, hacemos un test de estrechamiento de márgenes y si se supera ese test, pues los precios mayoristas que propone Telefónica se mantienen, y si no, pues se bajan. Esto es un breve repaso a los distintos productos mayoristas que hay disponibles ahora mismo en los mercados de banda ancha. Sobre cobre está el clásico acceso al bucle de abonado, que la oferta de referencia es la OVA, se ofrece en todo el país. Luego también tenemos el acceso indirecto al bucle de abonado de cobre, que es el servicio llamado NEVA Cobre. Aquí hay una segmentación geográfica también, con lo cual actualmente el servicio regulado tendría aproximadamente el 40% de cobertura de la red de cobre. Sobre fibra lo que hay es, por supuesto, el acceso a los conductos, canalizaciones y postes. La oferta es la oferta marco. Está el servicio de fibra que comentaba, el NEVA local, el cual está disponible de forma regulada fuera de los 66 municipios, y luego además hay un servicio que es el NEVA Fibra, que está fuera de los 66 municipios, pero no en todas partes fuera de los 66 municipios, en las centrales, digamos, menos competitivas del país. Y luego ya por último, aunque nos escapamos un poco del tema de hoy, en el mercado empresarial sí que tenemos 2 servicios específicos para este mercado, que es el NEVA Empresas, que es parecido al NEVA Fibra pero sin segmentación, está disponible en todo el país, pero la calidad es superior a la del mercado residencial, y el mantenimiento es premium, ¿no? La resolución de incidencias es más rápida que en el producto para el mercado residencial. Y luego tenemos las líneas alquiladas bajo los estándares tradicional y Ethernet. Esto sería visualmente los productos disponibles para la fibra en el mercado residencial. Pues como decía, la Marco está disponible en todo el territorio. Luego el NEVA local lo tenemos disponible de forma regulada fuera de los 66 municipios, y como decíamos, el acceso indirecto del NEVA Fibra, el servicio regulado, está disponible en una parte de esa zona que está fuera de los 66 municipios. El precio actual del servicio para el NEVA local es de 17,57 € al mes. Este es el precio que propuso Telefónica cuando entró en vigor este sistema de fijación de precios.
En marzo pasado aprobamos una revisión de los parámetros del test de replicabilidad para ver si ese precio era suficiente para superar el test. Lo superó, por lo tanto se mantuvo. El NEVA local también es el punto más cercano al que podemos conectarnos a la red de fibra de Telefónica. Hay en torno a 800 puntos de acceso para tener cobertura total, digamos. Y luego el NEVA fibra es, te conectas más arriba en la estructura de red de Telefónica. Hay 50 puntos de acceso, uno por provincia. Y este hecho que está más arriba jerárquicamente que el NEVA local hace que su estructura de precios sea ligeramente diferente. Pagas por línea lo mismo que el NEVA local, 17,57, pero luego además hay una componente que son 3,6 euros por mega, que recoge el coste del transporte desde lo que sería la central cabecera de fibra hasta el punto de acceso provincial, ¿no? Y luego, bueno, esto es la foto de los servicios regulados. También hay que decir que el mercado, al haber varias redes propias que compiten entre sí, están pasando cosas que hace unos años, la verdad, eran impensables, y es que ha habido bastante acuerdos mayoristas voluntarios entre operadores. Por ejemplo, Telefónica ha alcanzado acuerdos comerciales por el cual da acceso también en la zona no regulada, y Orange, por supuesto, que es un operador que no es el operador con poder significativo de mercado y ha alcanzado acuerdos con algún operador, en especial, es especialmente relevante, que es el proveedor de acceso mayorista de referencia de MásMóvil, ¿no? Que es el cuarto operador. Y ya esta foto es simplemente para decir que estos servicios mayoristas, que a veces lo que ocurre, cuesta que se pongan en marcha los servicios mayoristas nuevos, pero en este caso vemos que han empezado. El NEVA fibra ya estaba disponible antes, el NEVA local empezó en marzo de 2018, y hemos visto que rápidamente han adquirido un volumen importante. Los últimos datos que tenemos son de abril. Había más de 1,7 millones de líneas de NEVA local o NEVA fibra, y si miramos la foto del portfolio de servicios mayoristas de Telefónica, vemos ya que la suma de NEVA local y NEVA fibra suma el 51%, ya supera a los servicios mayoristas tradicionales de Telefónica, que eran el ULL y los servicios de acceso indirecto basados en cobre, que son el NEVA cobre y el ADSL IP. Bueno, una muestra de que es un mercado dinámico y que las cosas parece que funcionan en cuanto a implantación de nuevos servicios mayoristas, ¿no? Y como conclusiones, pues las 4 cosas que ya hemos mencionado, ¿no? El comportamiento de banda ancha ha crecido, y además una migración muy intensa a redes de nueva generación, en especial de FTTH. La cobertura de NG actual superior al 80%, del 85%, como hemos visto. Los operadores son los que han desplegado, por supuesto, pero nosotros pensamos que las medidas que hemos adoptado pues han ayudado a crear este marco. Y bueno, que la regulación de mercados de 2016 incluye un portfolio de servicios mayoristas que creemos que son de utilidad para fomentar la competencia en este mercado. Y bueno, pues nada, ahora voy a la silla. Muchas gracias, igualmente. Bueno. Muchas gracias, gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias, Ingenium, por sobre todo cambiar el programa. Y voy a entretenerles unos minutos. Vamos a hacer una pequeña entrevista y estoy seguro que vamos a sacar algo en claro. En 2 días creo que tendremos 5G o algo parecido. Nuestro subsuelo está ya regado de fibra. Estamos, como comentó el profesor, en los puestos de vanguardia en 5G, también en fibra. Estamos muy bien, ¿no? Sí. Está muy bien, pero sin embargo hemos visto la brecha digital. Sí. Si la tarea del regulador, como decía el profesor, es crear un marco, construir un marco regulatorio que favorezca la inversión, ¿qué medidas concretas planea la CNMC para evitar esa brecha digital que existe? Ok, aquí ya entramos en el marco de las competencias también del Ministerio, ¿no? Porque nosotros podemos
poner acceso a conductos, etcétera, pero luego hay las zonas menos rentables en las cuales el papel juega ya un papel las ayudas públicas, ¿no? a desplegar redes, y en ese sentido el Ministerio pues, ha lanzado el PEVA 1 y ahora el PEVA 2 que bueno, tienen el objetivo que se llegue a una cobertura del 95% para el 2021, que son las herramientas adecuadas. Luego, desde el punto de vista tecnológico, antes el profesor comentaba uno de los usos del 5G, el dar acceso fijo radio. Pues bueno, eso aquí, como hemos visto, tenemos fibra que llega a sitios muy, bueno, de tamaño reducido, pero sigue habiendo, los últimos porcentajes de cobertura son los más difíciles, y ahí es donde, además de las ayudas, pueden jugar un papel otro tipo de tecnologías como el acceso fijo radio con 4G o con 5G cuando llegue. Sí, sin duda algo se ha hecho bien cuando estamos donde estamos, y algo de culpa debe tener el regulador. Creo que existe margen para la mejora. ¿Por dónde se puede incidir para poder mejorar un poquito más? Y también, ¿cómo explicas que España aparezca tan destacada en el mundo en cuanto a despliegue de fibra? Bueno, yo creo que lo de la... empiezo por lo segundo, ¿no? Sí. Yo creo que varios factores, ¿no? El tema de la disponibilidad de los conductos, yo creo que ha ayudado mucho. O sea, la imposición regulatoria de que Telefónica tenga que dar el acceso, y luego que existan esos conductos, digamos, que estaban bien estructurados, que eran fácil para desplegar las redes. En otros países, pues básicamente el cobre lo tienen literalmente enterrado y es más complejo, ¿no? Y luego, pues, decisiones estratégicas de los operadores, que en un momento dado, bueno, en 2009 la red más avanzada tecnológicamente era la del cable, la de ONO, ¿no? Y bueno, pues Telefónica, ante esa situación, decidió apostar, cuando en otros países de Europa estaban pensando en soluciones intermedias, manteniendo el cobre con Vectoring y demás, pues Telefónica tomó la decisión estratégica de ir por el FTTH directamente, y luego alcanzar un acuerdo de coinversión con Yastel, que entonces tenía un alcance de 3 millones de unidades inmobiliarias, pero ese acuerdo yo creo que fue como una llamada de atención para Vodafone y Orange, que captaron el mensaje de que tenían que competir también, que para competir en España era necesario tener una red fibra potente NGA, y bueno, pues se generó ese círculo de... Pero lejos de conformarnos, ¿qué margen de mejora? ¿Qué margen de mejora? Bueno, nosotros... pues por ejemplo, el análisis el último, el que está en vigor es de 2016, después del verano comenzaremos a analizar otra vez el mercado, digamos, empezaremos a estudiarlo, la revisión del mercado. Bueno, aquí hay una noticia, ¿no? Sí, bueno, está en el plan de actuaciones de la CNMC, pero sí, es una noticia. Después del mercado revisaremos el mercado. Y ahí, pues, además tenemos información de cómo ha evolucionado la competencia en distintas zonas, en zonas con regulación, en zonas sin regulación, en zonas con acuerdos, en zonas sin acuerdos. Pues todo eso pues nos permitirá bueno, pues tener mucha información para hacer un análisis de mercado, que yo creo que, bueno, por supuesto, sujeto a consulta pública, a ver cuál es la opinión de los agentes del sector, que nos permitirá ver cuáles los próximos pasos a dar, ¿no? Sí. Hemos visto también los precios, los 17 euros y poquito. Los operadores alternativos se quejan y yo creo que con razón, que es un precio excesivo, que es demasiado, ¿no? ¿Qué margen tiene la CNMC para rebajarlo? Bueno, los operadores, la verdad es que la postura de los operadores es diferente, ¿no? Porque, bueno, Telefónica, por supuesto, tiene una postura, pero no es la misma ante los precios la postura de Orange, que tiene la segunda red, que la de MásMóvil. O sea, que no es unánime esa queja al nivel alto, digamos, ¿no? Que cada uno pues lo ve según su perspectiva. Y bueno, con el marco actual, como decíamos, siguiendo una recomendación de la Comisión Europea, es Telefónica quien fija los precios,
y nosotros, ya digo, comprobamos que esos precios superan un test de replicabilidad. Si los precios minoristas aumenta la competencia y se reducen o aumenta la intensidad promocional de tal forma que en alguna revisión del test de replicabilidad no se supere el test, entonces ese valor de 17,57 bajaría. Si no, pues no, con el marco actual no lo tocaríamos. Antes comentabas de Orange. Orange dice que invierte más en fibra en España que en Francia, y rascando un poquito al final viene a decir que es que aquí pagan 17 euros y en Francia pagan 13. No sé si... No, eso en realidad es cierto, es un dato muy bueno. Bueno, Orange, la matriz está en Francia, como todos sabéis. Aquí creo que son 14 millones de unidades inmobiliarias, en Francia van por 12 millones y Francia es un país con una población un 40-45% superior a la de España, con lo cual, para estar empatados, la red de Orange Francia debería ser un 40% superior a la de Orange España, sí. Pero es que ya en absoluto la de Orange España es el mayor, ¿no? O sea, las dos redes de fibra más grandes, más extensas de Europa en cuanto a unidades inmobiliarias son la de Telefónica de España y la de Orange España. Eso está bien. Sí. Y yo no creo que sea por el nivel de precio del NEVA local, porque de hecho en Francia este valor de 13 no sé muy bien, porque en Francia en realidad France Telecom no está obligada a ofrecer un servicio NEVA local. Allí tienen un esquema de coinversión liderado por ARCEP, por el regulador, que es bastante complejo. Tienen que seguir unas normas. El primero que va a desplegar a un sitio tiene que avisar a los demás para ver si se apuntan a ese despliegue, y no siempre tienen que dar acceso mayorista, por lo cual yo en realidad no creo que el precio explique que la red de Orange España sea mayor que la de Orange Francia, sino simplemente lo que comentábamos antes, ese círculo virtuoso que se ha generado de competencia y de ver que es necesario tener una red potente para competir bien en el mercado español, y la disponibilidad de los conductos, porque claro, si toda la red FTTH de Orange compró Yastel, pero es que Yastel ya lo hace así, era utilizando los conductos de Telefónica. Si eso no se hubieran abierto... Creo que tenemos espacio para un par de preguntas más, quizá. ¿Le queda vida al cable, al HFC? ¿Se puede estirar un poquito más en prestaciones para competir con la fibra? Es una buena pregunta, y es una especie de, si me permiten decirlo, de problema que menuda suerte tener esa pregunta, ¿no? Porque en muchos países la red más potente sigue siendo la del cable. O sea, en el Reino Unido la red que permite las mayores velocidades, salvo pequeños operadores locales que dan FTTH, es la de Virgin, que es HFC, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que tecnológicamente el FTTH es la tecnología que yo creo que es superior, porque es obvio, cuanto más acerques la fibra hasta el hogar, mejor. Pero el HFC todavía le queda mucha vida, y de hecho ahora permite las mismas velocidades comerciales de la fibra. Y luego también hay algunos operadores que evolucionan el HFC al FTTH. Por ejemplo, nuestros vecinos de Portugal, NOS, es un operador de cable que justamente está haciendo eso. Es HFC y poco a poco va convirtiendo su red en una de FTTH. Con lo cual, en corto, sí, yo creo que le queda vida al cable, y que luego se puede evolucionar desde el cable al FTTH también. Nos has comentado, y me lo creo, que después del verano empezáis con la revisión de los mercados de fibra. Hay que hacer una fase de consulta, hay un protocolo, pero ¿podemos esperar una regulación más suave, más laxa? Eso permíteme, no puedo comentar. O sea, obviamente la situación es diferente a la que había de 2016, pero también es cierto que en 2016 el enfoque fue muy prospectivo.
estas 66 ciudades se determinaron, era básicamente, no quiero entrar mucho en los detalles técnicos, pero era como que teníamos pinceladas de que había 3 operadores desplegando en ese municipio para regularlo. Ahora ya estamos en otra situación de despliegues más maduros, ya queda menos recorrido y bueno, pues tendremos que estudiar a ver qué hacemos. O sea, no me puedo pronunciar si será más o menos laxa, ya lo veremos. Como sabéis, estamos en un mercado en donde los precios han ido a la baja históricamente, pero de un tiempo para acá están subiendo, se están encareciendo, ¿no? No sé si preocupa este aspecto a la CNMC, ¿qué puede hacer desde su competencia? Sí. Pues sí, es un aspecto muy relevante el tema de los precios, como decías. Han bajado mucho porque cuando en 2012 Telefónica lanzó Movistar Fusión, era un producto que era un ahorro respecto a comprar los productos por separado del 40%, y luego todos lanzaron productos convergentes iguales, con lo cual ahí, y bueno, si vemos la evolución de ingresos minoristas del sector, pues efectivamente bajaron mucho, y si aumenta el volumen de servicios y disminuyen los ingresos, solo puede ser por una causa, porque los precios bajaban bastante. Pero es cierto que en los últimos años, sobre todo después de las consolidaciones, ¿no?, de la compra de Vodafone, Ono y Orange Jazztel, pues sí que se ha visto las famosas ofertas de más por más, que han tendido al alza, pero es complejo porque estaban las ofertas de más por más, pero luego había un ciclo de promociones muy agresivas, como las del pasado verano, con descuentos del 50% durante 12 meses, algún operador 24 meses. Por otro lado, en las ofertas sin televisión tenemos Más Móvil apretando y los operadores reaccionando con las segundas marcas, O2, Lowy, con lo cual... Permíteme, que es que no sé si me pueden poner un momento la presentación, que tenía una slide por ahí de... pues efectivamente. Esta slide es que como el tema de los precios muchas veces sale, la tengo aquí. A nosotros nos gusta mirar el tema de los precios con el concepto de gasto medio por hogar, porque al final es lo que importa, ¿no? Un hogar, cuánto se gasta de media en telecomunicaciones. ¿Se está gastando más? ¿Se está gastando menos? Y bueno, tenemos el panel de hogares, que es un muestreo de 4.000 facturas reales, y digamos, tenemos aquí los hogares que llamamos 4P, o sea que no tienen televisión de pago, pero tienen banda ancha fija, telefonía fija, líneas móviles, y los hogares 5P, que es lo mismo pero con televisión de pago. Y lo que vemos es que en los años de las subidas de precios, pues el gasto medio en un hogar 4P se ha mantenido relativamente estable, en torno a los 65 €, pero sin embargo es verdad que en los hogares con televisión de pago es donde se aprecia que ha aumentado el gasto medio, pasando de 81 a 95, ¿no? Una subida del 18. Es verdad que también pues las prestaciones son diferentes, ¿no? Porque en estos hogares el número de líneas móviles por hogares en el periodo ha aumentado. O sea que con esos 95 € ahora tienen 2,4 líneas y todos los consumos asociados, y también la velocidad media de la banda ancha fija pues se ha triplicado, ¿no? De 50 a 150 megas. Pero ya digo, en los hogares que no tienen contratado televisión de pago, pues vemos que la cosa está relativamente estable, ¿no? Sí. Ya por último, ya porque terminamos enseguida, en los últimos, yo creo que el último mes ha habido un elemento importante, que ha sido la aparición de las tarifas planas de datos. Como experto, como estudioso del mercado, ¿consideras que el mercado español está maduro para este tipo de ofertas? ¿O tarifas planas ilimitadas de datos? Sí, bueno, Vodafone ha empezado dando ese paso, ¿no? Bueno, empezó la de Yoigo, pero estaba asociada a una tarifa convergente, ¿no? Que ya, pues, Vodafone ha dado ese paso, pero con limitaciones de velocidad, pues parece que está muy cerca de que aparezcan las... Sí, o sea, la respuesta es que sí, creo que el mercado está maduro para que... ¿Y podemos esperar un incremento de precios, cuando has dicho los precios, por el 5G? Eso
el próximo año lo vemos. Sí, eso lo veremos. Sí, eso es difícil sacar la bola de cristal, ¿no? Pues, cuando salió el 4G también se hablaba de si iban a haber precios diferentes, tal, pero luego al final la dinámica competitiva hizo que, bueno, pues que la competencia estaba en el ofrecer 4G, no en ofrecerlo más caro. Veremos qué pasa con el 5G. Veremos qué pasa. Nada, muchas gracias, Mario. Gracias. Gracias.